Programa 32. Problemas de homotesia. En este programa se describirá la posición relativa de dos figuras homotéticas según el signo de la razón de homotesia. Veremos algunas de sus aplicaciones. ¿Recuerdan qué es la homotesia? En este programa retomaremos este concepto y lo aplicaremos en la construcción de figuras semejantes. Para trazar una figura que sea homotética a otra, primero debemos trazar rectas desde un punto hacia cada uno de sus vértices. Después, con el compás, se toman las distancias desde el punto a cada vértice y se marcan los vértices de la nueva figura. Al unir estos vértices se construye la figura homotética. El punto O es el centro de homotesia. El centro de homotesia de dos figuras homotéticas puede estar fuera del polígono original. Puede estar dentro o incluso puede ser uno de sus vértices. La razón de homotesia se calcula dividiendo la longitud del segmento OA' por la longitud del segmento OA. En este caso, este cociente es 2. Pero se podía haber construido una figura homotética tal que OA' entre OA diera otro número, como en este caso 1.5. En los siguientes diagramas, la figura original es la roja y la homotética es la azul. El punto de homotesia es C. En estas figuras, la razón de homotesia es mayor que 1. Observen que la figura homotética siempre es mayor que la original. En estas figuras, la razón de homotesia es mayor que 0, pero menor que 1. Observen que la figura homotética, que es la azul, es menor que la original. ¿Y cómo serán las figuras homotéticas cuando la razón de homotesia es igual a 1? Son del mismo tamaño, pero además quedan una encima de la otra. ¿Habrá figuras homotéticas entre las cuales la razón de homotesia sea negativa? Si es así, ¿cómo se verán? Consideren la siguiente figura y el punto O. Observen la siguiente construcción. Se trazan rectas que pasan por O y por cada uno de los vértices. Ahora se traza un polígono como se muestra en la figura. ¿La figura así trazada es homotética a la original? Claro que sí, sus ángulos correspondientes son iguales y sus lados correspondientes son paralelos. O es el centro de homotesia. ¿Cuál es la razón de homotesia? Recuerda que esta razón se calcula dividiendo la longitud OP' entre la longitud OP. Observa que, a diferencia de los casos ya examinados, en este caso, P y P' están sobre la misma recta pero a diferentes lados de O. Cuando esto ocurre, la razón de homotesia, por definición, es negativa. Es decir, se calcula como menos OA' entre OA. Estas parejas de figuras tienen, en consecuencia, una razón de homotesia negativa. Observen que, cuando la razón de homotesia es negativa, la figura homotética queda invertida respecto a la original, como un reflejo, aunque de diferente tamaño. Además, la figura homotética queda del otro lado del centro de homotesia. La homotesia tiene diversas aplicaciones. Una de ellas es el trazo de figuras geométricas a escala. ¿Cómo resolverías el siguiente problema? Se requiere hacer un pentágono cuyos lados midan el doble del que se muestra, con la condición de que solo se use regla y compás. Claro,
La homotesia es muy útil en estos casos. Veamos. Recuerden que dos figuras a escala son semejantes y por lo tanto tienen sus ángulos correspondientes iguales. Si se permitiera usar transportador, se podrían medir los ángulos de este pentágono y trazar otro con ángulos correspondientes iguales y cuyos lados midieran el doble. Pero en este caso, no se permite usar transportador. En este sentido, la homotesia es una herramienta poderosa, ya que no necesitamos medir los segmentos o los ángulos para construir un pentágono a escala 2:1. Para hacerlo, elegimos un centro de homotesia, al que llamaremos O. Con la regla trazamos las rectas OA, OB, OC, OD, OE. Con el compás tomamos la medida OA. Se apoya el compás en A y se traza un arco que corte a la recta OA. El punto de corte es A'. Se hace lo mismo con los otros vértices. Se unen A', B', C', D', E'. Y listo, se tiene un pentágono a escala 2:1. Observen que la razón de homotesia OA' entre OA es igual a 2. Veamos otra aplicación de la homotesia, ahora con la proyección de figuras. Se quiere dibujar en una pared el pentágono anterior, ahora con una escala 5:1. Nuevamente, la homotesia es un excelente recurso. Considera que se tiene una fuente de luz. Puede ser un proyector, un foco o inclusive una vela. Se coloca el pentágono hecho en cartulina entre la pared en la que se quiere dibujar y la fuente de luz. Para que quede a escala la figura, debe ponerse con su plano paralelo a la pared. Observen que si se acerca o se aleja de la pared, la sombra aumenta o disminuye. Es fácil convencerse que la sombra proyectada de esta manera produce figuras a escala y por lo tanto, homotéticas. Se puede comprobar que si estos segmentos guardan una relación de proporcionalidad fija. Estos otros, necesariamente, guardarán la misma relación de proporcionalidad. Determinemos a qué distancia de la pared se ponen la fuente de luz y la figura para que su sombra esté a escala 5:1. ¡Claro! Podemos considerar que la fuente de luz es el centro de homotesia y que de él salen rayos de luz que pueden imaginarse como las rectas que se trazan desde el centro de homotesia a los vértices de la figura. Llamemos O al centro de homotesia. La razón de homotesia debe ser 5, es decir, OA' entre OA debe dar como resultado el número 5. Por ejemplo, se puede poner la fuente de luz a 200 centímetros de la pared y el pentágono a 40 centímetros de la fuente. Así, la sombra del pentágono estará a una escala de 5:1. ¿Qué escala tendría el pentágono proyectado en la pared si la fuente de luz se coloca a 150 centímetros de la pared y el pentágono a 30 centímetros de la fuente? En este programa hemos visto que cuando la razón de homotesia es mayor que 1, la figura homotética es de mayor tamaño que la original. Si la razón de homotesia tiene un valor entre 0 y 1, la figura homotética es menor que la original. Por último, si la razón de homotesia es negativa, la figura homotética queda invertida con respecto a la original. También vimos que una de las aplicaciones de la homotesia es el dibujo a escala. Te invitamos a que utilices la homotesia para hacer diversas figuras a escala. ¡Hasta la próxima!